Ahora vamos a ver unos predicados y operaciones para trabajar con los conjuntos. Entonces, eh, los predicados, ya saben, eh, los predicados sirven para decir afirmaciones sobre algo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a afirmar cosas sobre los conjuntos? Entonces, vamos a introducir dos predicados fundamentales para comparar conjuntos. Entonces, lo primero que vamos a meter es notación para para comparar conjuntos y poder decir si los conjuntos son iguales o no, o cosas de ese estilo. Entonces, el primer predicado se llama la igualdad. Y vamos a decir que un conjunto A es igual a un conjunto B si y solo si cada elemento de A pertenece a B y además cada elemento de B pertenece a A. O sea, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Vamos a decir, dos conjuntos son iguales. ¿Cómo se dice que dos conjuntos son iguales? Si formalmente, con lógica, para todo X elemento del universal, se tiene que X pertenece a A es equivalente a decir X pertenece a B. Acuérdense que la equivalencia es como un doble implicación. O sea, dice que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. O sea, formalmente, con lógica de predicados, vamos a describir lo que significa el predicado igual. Un conjunto sobre conjuntos es igual a otro conjunto si y solo si, o sea, es equivalente a escribir que todo X del universal cumple con que cuando pertenece al uno, pertenece al otro, y cuando pertenece al otro, pertenece al uno. Eso significa que dos conjuntos sean iguales. Definición formal, y formal con lógica de predicado, porque estamos definiendo un predicado. Hay otro predicado muy usado en la lógica, en la teoría de conjuntos, que es el predicado de inclusión. Y ojo, no confundan inclusión con pertenencia. El predicado de inclusión es un predicado que permite comparar un conjunto con otro y decir si el conjunto A está incluido en B. La pertenencia es una relación entre un elemento y un conjunto. En cambio, la inclusión es una relación entre dos conjuntos. A está incluido en B. También se escribe o se dice o se lee A es subconjunto de B, o también se lee A está contenido en B. Ustedes, dependiendo del libro que cojan para estudiar, van a poder encontrar está incluido, es subconjunto, está contenido. Las tres son utilizadas para este simbolito, que es el símbolo de inclusión, y se va a escribir con este símbolo así: A está incluido en B, o A está contenido en B, o A es subconjunto de B, significa lo mismo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que para todo X del conjunto universal, todos los elementos de A también son elementos de B. Entonces uno dice, si X está en A, entonces X también está en B. O sea, se cumple esta propiedad, que para todo X de U, si X está en A, entonces X está en B. Entonces, si esta propiedad, que es un para todo, se cumple para todo elemento de A, entonces A está incluido en B. ¿Qué se tiene que cumplir para todo elemento de A? Que si hay alguien que está en A, entonces ese alguien también está en B. Y en ese caso decimos que A está incluido en B, o contenido en B, o A es subconjunto de B. ¿Sí? A veces se habla de inclusión propia, o sea, es este simbolito, este mismo, pero sin la rayita de abajo. Aquí esa rayita de abajo es como cuando uno escribe menor o igual. Entonces aquí es como contenido o igual. O sea, si un conjunto es igual a otro, también ese conjunto está contenido en él porque cumple con esta definición. O sea, nótese que cualquier conjunto A que sea igual a B, cumple, si cumple con todo esto, pues cumple parcialmente, cumple también con esto. Por lo tanto, si A es igual a B, también podemos decir que A está incluido en B. Y también podemos decir que B está incluido en A. Pero cuando hablamos de inclusión propia, se refiere a decir que A está incluido propiamente en B, ¿sí? Si yo sé que está incluido en B, es decir, que todos los de A están en B, pero no es igual a B. O sea, A está contenido propiamente en B, o incluido propiamente en B, o es un subconjunto propio de B. Cualquiera de las tres lecturas es correcta. Sí, pasan dos cosas.
A está contenido en B, es decir, todos los de A están en B, pero A es diferente de B, es decir, si A está contenido en B y A es diferente de B, es porque hay al menos un elemento en B que no está en A. Entonces, en ese caso, la inclusión es propia. Cuando B tiene al menos un elemento más de los que tiene A. Si al menos tiene un elemento más, entonces la inclusión es propia. ¿Sí? Si yo no lo sé, puedo hablar que la inclusión es inclusión normal. Cuando yo no sé, si yo sé que es propia, le puedo quitar la rayita y poner este símbolo. Si yo no lo sé, le tengo que poner este simbolito. Ahora, si yo sé que A está incluido en B propiamente, también puedo decir que A está incluido en B, eh, porque pues yo ya sé que todos los de A están en B, porque esa es la propiedad de ser incluido. Solo que incluido propiamente significa que yo sé que todos los de A están en B y hay al menos uno de B que no está en A. Todo esto es vocabulario para hablar de conjunto. Y estos vocabularios son predicados, porque estos predicados A igual a B es verdadero o es falso. A incluido en B o es verdadero o es falso. A incluido propiamente en B o es verdadero o es falso, por lo tanto tienen un valor de verdad, por lo tanto se llaman predicados, porque me permiten afirmar cosas sobre conjuntos que son verdaderas o falsas. Entonces se llaman predicados. Y así como hay predicados, hay operaciones sobre los conjuntos. Las operaciones sobre los conjuntos me permiten manipular los conjuntos y construir otros conjuntos. ¿Cuáles son las operaciones típicas sobre los conjuntos? Entonces, las operaciones típicas sobre los conjuntos, entonces van a ser estas que vamos a definir aquí. Dados dos conjuntos A y B, que están, que son subconjuntos del conjunto universal, porque todo conjunto es subconjunto del conjunto universal, vamos a definir una operación que es el complemento. ¿Qué es el complemento de un conjunto A? El complemento de un conjunto A se va a denotar A con una barrita ahí arriba. En algunos libros lo denotan A con una C arriba, que es A complemento. O sea, dependiendo de cómo lo quieran ver, o algunos lo ponen como A prima, que es el complemento. Nosotros vamos a usar A con una rayita arriba, que significa el complemento de A. ¿Qué es el complemento de A? Pues es el conjunto que contiene todos los elementos del universal que no están en A. O sea, A complemento es todos los X del universal que no están en A. O sea, si yo tengo el conjunto A, ahorita vamos a hacer dibujitos y ejemplos. Pues tengo el conjunto A y tengo el universal. Entonces, ¿quiénes son los de A complemento? Pues todos los que están por fuera de A y que están en el universal. La primera operación de conjuntos, esta operación, una operación, dado un conjunto, yo puedo complementarlo, es decir, mirar cuáles son los elementos que están en el universal que no están en él. Segunda operación de conjuntos, ya es entre dos. Esa operación de complementos es una operación unaria. Es como la negación. Es como la negación en la lógica proposicional. Aquí es la complementación en conjunto. La unión es una operación binaria entre dos elementos. Entonces, tengo dos conjuntos A y B. Entonces, defino A unión B. Lo voy a denotar con esta U rarita aquí. A unión B. ¿Qué es A unión B? Pues A unión B es el conjunto de todos los elementos del universal que están en A o que están en B. O sea, uno de los dos conjuntos y esos son los elementos de mi nuevo conjunto A unión B. Los elementos que están en A o los elementos que están en B. O sea, todos los que están. ¿Quién está en A unión B? Cualquier elemento que esté en A o esté en B está en A unión B. O sea, A unión B es coger dos conjuntos y unirlos. Como yo tengo una bolsa con algo y otra bolsa con algo y mezclo las dos bolsas en una sola bolsa, eso es unir los dos conjuntos de esos algo que había allí. ¿Qué más? La intersección de conjuntos. Entonces, yo también puedo coger dos conjuntos e intersectarlo. Se denota con esta N como al revés, como una N minúscula al revés, A intersectado con B. ¿Y qué es A intersectado con B? Son los elementos del universal que están a la vez en A y que están en B. O sea, los que están, los elementos de A y de B, que son los mismos. Los elementos que hay en A y que hay en B, que son los mismos. Los que no están en los dos conjuntos no hacen parte de la intersección. Ya vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Y la otra operación entre conjuntos es la diferencia de conjuntos. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? La diferencia entre A y B se va a denotar como A menos, esto se debe menos B, pero es una rayita así porque no es la misma resta de los números. Entonces se le pone una rayita así para A diferencia B. O sea, pero es como A al conjunto A le quito los elementos de B, entonces dice
son los X que están en A y que no están en B. O sea, son los elementos que están en A, pero además no están en B. O sea, yo cojo el conjunto A y le quito los elementos que haya en B y eso me queda A menos B. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, hay propiedades que la cumplen todos los conjuntos. Así como todo conjunto es un conjunto universal, pues el complemento también es un subconjunto universal. La unión entre dos elementos, entre dos conjuntos, también es un subconjunto universal. La intersección también es un subconjunto de conjunto universal y la diferencia también es un subconjunto universal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos diciendo que todos los elementos están en el conjunto universal y lo que hacemos es separar los que están en A, los que no están en A. Los que están en A y están en B, o están en B, los que están en A y están en B. Pero no se sale del conjunto universal. Por lo tanto, todos estos nuevos elementos, el complemento de A unión B, A inter B y A menos B, son también subconjuntos del conjunto universal. O sea que, dados dos conjuntos, subconjuntos del universal, con estas operaciones yo sigo creando más conjuntos, subconjuntos del conjunto universal. O sea, ¿para qué me sirven estas operaciones? Para crear conjuntos, para hacer conjuntos. Ejemplo, entonces vamos a pasar, supongamos que mi un conjunto universal es el conjunto de los números entre el 1 y el 9. Ese va a ser mi universal. Entonces voy a hablar de que A es el conjunto 1, 2, 3, 4, B es el conjunto 3, 4, 8, 9. Entonces, si ese es, entonces, ¿qué sería A complemento? Pues A complemento por definición son los X que están en el universal que no están en A. Entonces, ¿quiénes están en el universal y no están en A? Pues el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Porque el 1, el 2, el 3 y el 4 sí están en A. Entonces, A complemento es 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es el complemento de A. ¿Qué sería el complemento de B? Si B tiene 3, 4, 8 y 9, pues el complemento de B es 1, que no está en B, 2, que no está en B, 3 si está en B, luego no lo pongo ahí, 4 también no lo pongo, 5 y 6 que no están en B, y 7, y el 8 y el 9 si están en B no los pongo, entonces el complemento de B es 1, 2, 5, 6 y 7. Como siempre en este curso yo les muestro cosas, pero luego ustedes van a hacer ejercicios para yo saber si lograron entender los conceptos. Pero ese es el complemento. ¿Qué es hacer la unión entre dos conjuntos? Pues hacer la unión es coger los elementos de aquí y los elementos de aquí y meterlos todos en un mismo conjunto. Entonces yo voy a meter el 1, 2, 3, 4 y el 3, 4 y el 8 y el 9 en un solo conjunto. Entonces, ¿qué me da A unión B? Me da el 1, el 2, el 3 y el 4 que están aquí. El 3 y el 4 que están aquí, pero pues los conjuntos no son repetidos luego. También los meto, pero no me crean, no son repetidos. Y el 8 y el 9. Entonces, fíjense que ¿cuántos elementos tiene A unión B? Tiene 6 elementos, pero A tenía 4 y B tenía 4. Luego la unión no me da 8 elementos. ¿Por qué? Porque hay elementos repetidos, como el 3 y el 4. Entonces, los repetidos pues no se repiten, entonces me quedaron 6 elementos, el 1, 2, 3, 4 y 8, 9 en la unión. Pero si yo saco la intersección de esos dos conjuntos, entonces son los repetidos, los que están aquí y están aquí. Y los que están al tiempo en A y en B son el 3 y el 4. Entonces la intersección entre A y B es el número 3 y el número 4, el conjunto que tiene a 3 y a 4. ¿Qué es la diferencia? Si yo cojo A y le quito los que tiene B, entonces es coger 1, 2, 3, 4 y quitarle de estos los que están en B. Entonces, ¿quiénes de estos están en B? 3 y 4. O sea que si yo cojo A y le quito B, me queda el conjunto que tiene solamente al 1 y al 2, porque le quité los que están en B. Y si yo cojo B y le quito los que están en A, entonces cojo 8 y 9, 3, 4, 8 y 9. ¿Cuáles de estos están en A? 3 y 4, se los quito, entonces me queda el 8 y el 9. Entonces fíjense que hacer A menos B y hacer B menos A no da lo mismo, pues como era de esperarse, ¿cierto? Eh, no es lo mismo cogerlos de A y quitarlos de B que cogerlos de B y quitarlos de A. Esas son las operaciones que acabamos de ver entre conjuntos. Operación de complementación, operación de unión, operación de intersección y operación de diferencia de conjuntos. Son operaciones entre conjuntos. Por ser operaciones entre conjuntos binarias, pues tienen propiedades. Por ejemplo, uno podría preguntarse si la unión es conmutativa o no, o si la unión es asociativa o no. Lo mismo con la intersección, cosas de ese estilo, si tiene elemento neutro.
como lo tiene la suma, como lo tiene la multiplicación, como lo tiene la conjunción, como lo tiene la disyunción. Nos vamos a hacer esas preguntas sobre estos operadores también. Pero, ¿qué puede uno concluir por la misma definición de los conjuntos? Entonces uno puede concluir fórmulas lógicas. Por ejemplo, cuando yo escribo que X pertenece a complemento, eso es lo mismo que escribir X no pertenece a A. O sea, un elemento pertenece al complemento de A, sí, solo si ese elemento no pertenece a A. Y esta fórmula es una fórmula lógica que siempre es cierta. Todos los X que están en A complemento no están en A, y los X que no están en A están en A complemento, porque así se definió el conjunto. El conjunto complemento, ¿quiénes son? Los X que están en el universal que no están en A. Entonces, pues esas dos cosas se vuelven equivalentes. O por ejemplo, cuando yo escribo X está en A unión B, pues es equivalente a escribir X está en A o X está en B. Nótese que este X no es exclusivo, no es que esté en el uno o en el otro, podría estar en los dos. Entonces, X está en A unión B es equivalente a escribir X está en A o X está en B. X está en la intersección, en A inter B, es equivalente a escribir X está en A y X está en B. Y X está en A menos B, es equivalente a escribir X está en A y X no está en B. Entonces, fíjense que estamos utilizando la lógica proposicional para, y de predicados para trabajar con los conjuntos. Todos los X que están en A están en B, cosas de ese estilo, son fórmulas de la lógica de predicados. Y aquí estamos, fíjense que escribiendo X está en A menos B, como X está en A y X no está en B. O sea, estamos utilizando la lógica de proposicional que ya aprendimos para trabajar con los conjuntos. Estas operaciones cogen conjuntos, un par de conjuntos y me da otro conjunto del universal, subconjunto universal, etcétera, pero son conjuntos como del mismo estilo. Hay operaciones que operan conjuntos y que también me dan conjuntos, pero no como del mismo estilo. Y son estas dos operaciones que les voy a contar aquí. Entonces, la primera, la operación partes de un conjunto o potencia de un conjunto también se conocen. Entonces, dado un conjunto A, al conjunto de todos los subconjuntos de A, se le denota partes de A o el conjunto potencia de A, ¿cierto? Y ese conjunto contiene todos los subconjuntos de A. Es un conjunto extraño. Aquí vamos a hacer ejemplos también con eso. Partes de A, con esa P rara, es el conjunto de todos los... Entonces, ¿quiénes son los elementos de partes de A? Los elementos de parte de A son conjuntos, o sea, vamos a ver los conjuntos también pueden ser elementos. Entonces, el conjunto, los conjuntos B, tales que B son subconjuntos del universal, que son subconjuntos de A. Ese es partes de A. O sea, de alguna manera vamos a decirlo así, son todos los conjuntos que son subconjuntos de A. Eso es partes de A. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero fíjense que este conjunto no es como el mismo estilo del conjunto original. El conjunto original tenía unos elementos y el conjunto partes de A, sus elementos ya no son elementos como de A, sino son subconjuntos de A. O sea, son como de otro estilo de elementos, otro tipo de elementos. Es como cuando uno tiene en programación los enteros y luego tiene una lista de enteros. Entonces, pues las listas de enteros no son los enteros, pero uso los enteros para hacer listas. Entonces aquí es parecido, tengo A y con partes de A uso A para hacer otro conjunto de cosas. Ya vamos a ver ejemplos. Y el otro conjunto, digamos, otra operación de conjuntos que da diferente tipo de conjuntos son los productos del producto cartesiano. Yo tengo A y B, entonces voy a hablar de A cruz B, el producto cartesiano de A con B. Lo usan muchísimo en matemáticas, en cálculo y todas, pero tal vez ustedes ya lo han oído hablar, ya lo conocen en sus cursos de cálculo. Se llama el producto cartesiano de A con B porque Descartes fue el que definió el plano cartesiano y ese tipo de cosas. Entonces se llama el producto cartesiano A cruz B, se lee A cruz B, también se llama el producto cruz y contiene todas las parejas de elementos de A con elementos de B. O sea, el conjunto A cruz B es un conjunto de parejas. Mientras los conjuntos originales eran conjuntos de elementicos, el conjunto A cruz B es parejas de elementicos o parejas de elementos.
no son elementos como los que eran de A y de B, sino son parejas de elementos. Entonces miren la definición formal. A cruz B es el conjunto de parejas, las parejas se escriben entre paréntesis, X, Y, pareja X, Y, tal que X es un elemento de A y Y es un elemento de B. Entonces, esas parejas hacen parte del conjunto A cruz B. Obviamente, A cruz B no se compara con A ni se compara con B, porque A cruz B tiene parejas, mientras que A no tenía parejas, uno era elementos y B tenía otros elementos, y esos son parejas de esos elementos. Entonces, uno no puede decir que A cruz B está incluido en A o no. Simplemente es otro tipo de conjunto, es conjunto de parejas. Ahora, todos los elementos pertenecen al universal. Entonces, aquí me va a dar universal cruz universal, es como el universal aquí ya incluye todas las combinaciones de elementos del universal. Ejemplos, para que les quede claro, miramos la pregunta que me están haciendo. Eh, una pregunta sobre cuántos elementos tiene el conjunto de partes. Entonces, ahorita vamos, ya vamos para allá, ya, ahorita en un momentico llegamos allá, Andrés, y les respondo la pregunta. Entonces, miremos primero ejemplos de esta operación. Supongamos que mi universal es como ahorita, del conjunto del 1 al 9, los números del 1 al 9, que mi conjunto A es el conjunto que tiene del 1 al 2 y al 4, y que mi conjunto B es el conjunto que tiene al 4 y al 8. Entonces, ahorita hicimos ejemplos de A unión B, A inter B, A menos B, pero ahorita vamos a hacer ejemplos de partes de A y de producto cartesiano. Entonces, ¿qué sería partes de A? Entonces, partes de A, según la definición, es todos los conjuntos que sean subconjuntos de A. Entonces, ¿quiénes son los subconjuntos de 1, 2 y 4? Entonces, eh, o sea, si yo fuera a hacer las relaciones de subconjuntos, ¿quiénes serían subconjuntos de 1, 2 y 4? Entonces, el primer subconjunto de cualquier subconjunto es el conjunto vacío. Vacío está incluido en cualquier subconjunto. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. Entonces, no hay nadie que incumple la regla de que si está en él, está en el otro lado. Entonces, por condición vacía, como es un para todo X, tal que si X está en vacío, está en A, y como no hay nadie en vacío, entonces no cumple nadie el, el rango de la propiedad. Entonces, por rango vacío, un para todo queda true. Entonces, vacío siempre está incluido en A. El conjunto que tiene solamente el elemento 1, pues ese es un conjunto que está incluido en el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 4. ¿Por qué? Porque todo elemento de X, solo hay uno, pertenece también a A. Todo elemento de aquí. Todo elemento del conjunto que tiene solo al 2 también está incluido en A. También pertenece a A, por lo tanto, el conjunto que tiene al 2 está incluido en A. El conjunto que tiene al 4 está incluido en A. El conjunto que tiene al 1 y al 2 también está incluido en A. El conjunto que tiene al 1 y al 4 también está incluido en A. El conjunto que tiene al 2 y al 4 también está incluido en A. Y el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 4 también está incluido en A. Entonces, ¿cuántos? Dos partes de A. Partes de A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. A tenía 3 elementos, partes de A terminó teniendo 8 elementos. ¿Cómo construir partes de A? Son los subconjuntos de A. Entonces, una manera, digamos, natural de construir ese conjunto es construir el conjunto vacío, que siempre va a ser un subconjunto del que sea, o sea, que tiene 0 elementos, luego los subconjuntos de un elemento, luego los subconjuntos de 2 elementos, luego los subconjuntos de 3 elementos y así sucesivamente. Entonces, como A tiene 3 elementos, el único subconjunto de 0 elementos es el conjunto vacío, ya lo puse. Subconjuntos de un solo elemento, el conjunto que tiene al 1, el conjunto que tiene al 2 y el conjunto que tiene al 4, ya los puse. Subconjuntos de 2 elementos, el conjunto que tiene al 1 y al 2, el conjunto que tiene al 1 y al 4, el conjunto que tiene al 2 y al 4. Acuérdense, como el orden no importa, el 4-2 o el 2-4 o el 4-1 o el 1-4 son lo mismo. Entonces ahí ya tengo esos tres. Y subconjuntos de 3 elementos. Entonces, como aquí hay 3, los únicos 3 elementos son 1, 2 y 4. Entonces, el conjunto completo es un subconjunto de sí mismo. Entonces, aquí me aparecieron 8 subconjuntos de A. ¿Qué sería partes de B? Tratemos de, tratemos de calcular partes de B. Aquí con ustedes, antes de seguir adelante, tratemos de calcular partes de B.
Entonces lo voy a hacer con ustedes, pero lo voy a hacer así. Yo voy a escribir aquí, aquí, partes, con esa P de B es igual al conjunto que tiene. Y yo voy escribiendo los que me van mandando en el chat. Díganme un elemento de partes de B. Ok, me lo escriban en el chat de ustedes para yo irlos escribiendo. A ver qué me han escrito en el chat. Ya estoy viendo el chat, un segundo, ya. Entonces, vacío. Listo, me escribieron vacío varios. Entonces, el conjunto vacío. Aquí tengo que escribir ese palito. Bueno, no sé cómo escribir ese conjunto. eh, bueno, el conjunto vacío. Aquí, un minuto. Aquí voy a escribir todos los elementos de partes de B. Entonces, ustedes me dicen que un elemento de partes de B es el conjunto vacío. El conjunto vacío también se escribe así. ¿Qué más me han escrito? Cuando me escriben 4, 4 no es un elemento. Yo no puedo escribir aquí 4. 4 no es un subconjunto de B, porque los subconjuntos son conjuntos. Tengo que escribirlo en notación de conjunto. Entonces, cuando me escriben 4 es que escriba el conjunto que tenía el 4 solamente, me imagino. Entonces, está bien. Ya le entendí a Sergio Carmona lo que me quiso escribir, pero lo que me quiso escribir tenía que escribirlo con corchetes, porque si lo escribe sin corchetes, el 4 es un elemento, y si lo escribe 4 es una cosa y el conjunto que tenía el 4 es otra cosa. Son dos cosas diferentes, el 4 que el conjunto que tiene el 4. Exacto, Andrés, así como lo escribiste, está bien. Eh, entonces, el conjunto que tiene al 8, perfecto, y el conjunto que tiene al 4 y al 8. Y esos son, voy a ponerlos aquí, esos 4, no hay más subconjuntos de B. Entonces, partes de B tiene el conjunto vacío, tiene el conjunto que tiene el 4, el conjunto que tiene el 8 y el conjunto que tiene el 4 y el 8. Eso es partes de B. Muy bien. Eh, entonces, esa es una operación de una naturaleza diferente a intersectar, a unir, a restar, porque unir dos conjuntos, restarlos, da elementos del mismo estilo. En cambio, los elementos de este nuevo conjunto, partes de B, ya no son del mismo estilo de los elementos de B, sino que son diferentes porque son conjuntos, ya no son elementos de B, sino conjuntos de elementos de B. Bueno, entonces, partes de B pues, se usa, después vamos a ver su uso, pero digamos que es utilizado en informática con alguna frecuencia. Bien, ese es el conjunto partes. Ahora, la otra operación que teníamos era la operación de producto cartesiano. Entonces, ¿qué daría el producto cartesiano de A con B? A cruz B. ¿Qué da el producto cartesiano de A cruz B? Entonces, el producto cartesiano de A cruz B, según la definición, son las parejas de elementos del uno con elementos del otro. Entonces, fíjense que A cruz B, A era un elemento, tenía el 1, el 2 y el 4. B tenía el 4 y el 8. Pues A cruz B, ¿quiénes son parejas? Entonces, la pareja es 1, 4, 1, 8, 2, 4, 2, 8, 4, 4 y 4, 8. ¿Por qué? Porque en A está el 1, en A está el 2 y en A está el 4 y en B están el 4 y el 8. Entonces, cada uno haciendo su parejita, el 1 con el 4, el 1 con el 8, el 2 con el 4, el 2 con el 8, el 4 con el 4 y el 4 con el 8. Entonces, A cruz B es un conjunto de pareja. O sea, que el conjunto nuevo es de naturaleza diferente al conjuntos viejos. Los conjuntos viejos tenían elementos sencillos, el conjunto nuevo tiene elementos como elementos parejas, ¿cierto? Entonces, esas son las dos operaciones, digamos, que son diferentes en conjunto. Y solo para que ustedes lo tengan claro, el 1 no pertenece a partes de A, porque fíjense que 1 es un elemento y los elementos de parte de A son conjuntos. Y 1 no es un conjunto, sino es un elemento. Entonces, en partes de A, ahí es conjunto. Pero el conjunto que tiene el 1 sí pertenece a partes de A. ¿Qué significa pertenecer? Porque es uno de los elementos de aquí. Todos estos son elementos de partes de A. Este es un elemento de partes de A, este es un elemento de partes de A, este es un elemento de partes de A, y así. ¿Sí? O sea que, ojo con lo que escriben, porque si ustedes llegan a escribir que uno no pertenece a partes de A,
pues está bien, pues si llegan a decir que uno pertenece a partes de A, lo que pertenece a partes de A es el conjunto que tiene el uno, no el uno. ¿Sí? Y bueno,